Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Emisión número 255 y final de este largo año 2020. Hoy estaremos hablando, como en los últimos días, sobre la tarea ordenamiento, centrándonos en el tema de los ingresos personales, todo aquello que tiene que ver con salarios, asistencia social, seguridad social, asuntos sin duda muy sensibles para la población, muy cercanos a todos nuestros televidentes y radioyentes y que además, por supuesto, ha generado también opiniones, preguntas, comentarios de todo nuestro pueblo. Sobre ello estaremos hablando en esta mesa redonda que tengo el placer de compartir con el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, quien ha estado con nosotros en todas estas mesas redondas, y también me acompaña esta tarde la compañera Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Con ellos estaremos mirando a estos temas sensibles dentro de la tarea de ordenamiento, las preguntas más frecuentes, los temas más comentados por nuestro pueblo, hoy en esta emisión final de la Mesa Redonda del 2020. Nos quisieron cortar el aire y respiramos. Nos cercaron como nunca y el corazón abrimos. Intentaron calumniarnos y nos engrandecieron. Quebrantaron todo puente y aún así se forjaron. Porque no hay nada que destruya el amor de una casa. Por amor, sin poder abrazarnos, aplaudimos. Sin tener demasiado, nos multiplicamos. Cuanto más nos quisieron dividir, más nos unimos. Y cuando la noche parecía oscura, más fuerte se alzó el alba. Al capitán, el poeta se parece a su cantar, rueda los caminos, la vela a la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad, haz que se parezca a ti, parezca a ti. Bueno, nuestro agradecimiento al grupo de creadores que ha hecho esta campaña Somos como una familia, es lo que somos Cuba, y es hacia cómo nos encaminamos hacia el año 2021. Un año 2021 que va a tener un día 1 de enero, que va a ser a la vez el día cero de la implantación de la tarea de ordenamiento y que sin dudas pues tiene muchas implicaciones para todo el país. En la vida económica, social, política de la nación, este 1 de enero tendrá características singulares. Y entre las muchas entre la importancia que tiene todo este proceso, Marino, además de todo el tema de lo que puede conducir la tarea de ordenamiento a un aumento de la eficiencia de la producción en el país, sin duda la correlación ingresos-precios está entre las claves de lo que puede suceder a partir del 1 de enero. Como todo este tema de los ingresos personales, el salario, la propia conformación de la asistencia social en ese sentido de no dejar a nadie abandonado en estas circunstancias, pues se siguen valorando, se siguen analizando desde el gobierno y las opiniones de nuestro pueblo. Bueno, una vez más, buenas noches, Randy, a todo nuestro pueblo. El tema de hoy es un tema también que levanta expectativas en la población, el tema de los ingresos. Yo quiero retomar, hoy no traigo muchos papeles, traigo 2 tablitas. Quiero retomar lo que hablamos en su momento. El gran problema es de que no se puede repartir más riqueza mientras no se crea. Y eso nos estuvo varios años estudiando cómo romper ese círculo, porque había una deuda con la población, sobre todo con los empleados en el sector estatal, de la insuficiencia del salario, que también hemos dicho que como estaban en un ambiente de 1 por 1 y generaban valor agregado en un ambiente de 1 por 1 y tenían que enfrentar parte de los precios de 1 por 24, eso afectó la capacidad del salario. Sí, en el punto de partida estamos partiendo de que el salario hoy, bueno, ya se pagó el anticipo
tenían grandes limitaciones en términos de capacidad de compra. Por eso hemos hablado del tema de la canasta, cuánto vale hoy, cuánto vale mañana. Si la famosa canasta de 1.528 pesos multiplicado por 1.3, si tú la calculas a los precios de hoy, fueran unos 400 pesos, y hay hoy un grupo grande de personas en Cuba que ganan menos de 400 pesos. Es decir, en el salario mínimo en el sector empresarial era 225 pesos, ¿no, ministro? Estaban por debajo de la canasta, y todos los asistenciados de la seguridad social andaban por debajo de ese nivel, y un grupo grande de los jubilados, porque hay un grupo grande de jubilados que estaban entre 250 y 380, que eso en automático van a 1.528. Y eso parte, poder haber hecho ese incremento, como hemos dicho en otros momentos, tiene como principio distribuir la misma riqueza diferente. Pero la realidad es que la riqueza no ha crecido todavía. Se supone que estos estímulos fundamentalmente al trabajo, nos propicien una mejor creación de riqueza, unido con otras cosas que hay que hacer en economía. Estimular la inversión extranjera como fuente externa del desarrollo, todas las cosas que... Porque no solo el salario va a resolver todos los problemas, lo que es muy difícil sin un buen incremento de salario, que las personas reaccionaran positivamente ante el trabajo. Nosotros tenemos en formas no estatales en economía aproximadamente 1.400.000 personas. Eso anda por el 27% de los ocupados en economía. Porque hablamos de los trabajadores por cuenta propia. Cuando uno dice forma no estatal, todo el mundo piensa en los trabajadores por cuenta propia. Pero bueno, los trabajadores por cuenta propia andan en el orden de 618.000, 620.000, pero hay personas en cooperativas, usufructuarios de tierra. Creadores, eso está por el 1.300.000, 1.400.000. Y andan el 27% de la fuerza de trabajo ocupada en economía. De esa fuerza de trabajo ocupada en la economía, 3.100.000 está en el sector estatal, y de ella un 48% en el sector presupuestado y el otro 52% en el sistema empresarial. Y a todo esto hay que sumarle las tendencias demográficas de Cuba, que cada vez la población económicamente activa baja, por lo tanto en los próximos años lo que vamos a tener es una carga sobre los ocupados muy grande. Incluso después de esta reforma de salario nosotros tenemos que seguir haciendo cosas. Tendríamos que revisar todo lo posible que baje el sector estatal, es decir, a nosotros nos conviene empleo en el sector productivo. Menos presupuestado y más productivo. Más productivo, y también no hemos tenido grandes procesos inversionistas que generen fuentes de empleo, porque todo eso va parejo. Tú buscas fuentes externas de financiamiento, tienes grandes procesos inversionistas, las inversiones generan fuentes de empleo, y así se va armando el desarrollo de la economía poco a poco. Entonces, en los últimos años, nosotros transitamos por la resolución 17, la resolución 6, la resolución 114, ministra, todas tuvieron críticas, y yo digo que en alguna medida resolvieron algo, pero en alguna medida tuvieron insuficiencia, entre otras cosas, porque todos los sistemas de pago por indicadores generales o por indicadores directivos tenían como punto de partida una escala muy bajita. Entonces tú decías, te voy a pagar el doble, pero bueno, yo ganaba 100 pesos, si me paga el doble siguen siendo 200. Es decir, había una deuda en economía de subir la escala salarial. Era muy difícil seguir haciendo cosas, porque incluso hasta la distribución de las utilidades. Tú dices, vamos a autorizar la distribución de las utilidades, pero entonces una empresa pagó un fondo de salario de 1 millón de pesos y podía repartir 2 millones de utilidades, y hay una cuenta muy sencilla. Por cada peso de salario te tocan 2 de utilidades. Pero como el salario es tan bajito, también la distribución de utilidades, y no se había producido la corrección de precios relativos que queremos en el sistema empresarial. En síntesis, el tema del ingreso es muy complicado,
y al final llegamos a esta fórmula, que es la que la ministra va a explicar, que se trata en lo fundamental de una distribución diferente del ingreso. ¿En qué consiste? Tú subes el salario y vas quitando subsidios, y ahí empieza la relación salario-precio. Pero sí hay un apoyo de la población en que es muy difícil en una economía, Randy, subsidiar el 100% de la población. El 100%. Entonces, el clásico subsidio nuestro producto es los que se reparte por la libreta normada, la canasta familiar normada. Entonces tú subsidias un poco arroz, aceite, leche a los niños, no sé qué, que también en el tiempo eso se ha ido reduciendo, y está subsidiando al que aporta y al que no aporta. Yo creo que aquí también... Uno de los temas que más ha debatido la población uno de los temas, incluso cuando la discusión de la Constitución, muchas personas planteó la ley del vago, toda esa historia, y nosotros nos dábamos cuenta de que hay un apoyo social, de que realmente las personas aptas físicamente para trabajar tienen que aportar para poder recibir. Y aquí hay muchas personas que la solución que tienen es salir a buscar empleo. Ya están los números de las personas que han salido a buscar empleo, y lo hemos estado trabajando. Entonces, en todo ese panorama viene la reforma de salario, la subida de las jubilaciones y la asistencia social a partir del llamado criterio de la canasta y el 1.3 y otras cosas que hemos explicado. Ahora, siempre se ha dicho que eso lo tratamos de resolver manteniendo un mínimo de equilibrio macroeconómico en la economía. Porque si tú no tienes un mínimo de equilibrio macroeconómico y sueltas un nivel de ingreso muy fuerte y después no tienes bienes y servicios para recaudar eso que tú estás pagando, lo primero que ocurre es un proceso inflacionario porque los precios suben. Y entonces Cuba tiene otra característica que a mí me parece que es importante. Y es que el 92% de las ventas minoristas en Cuba las hace el Estado. Y el Estado, como es dueño de ese comercio minorista, fíjate que en los documentos del partido nunca se habló de flexibilizar ese comercio. Se habló de empezar por los servicios técnicos y personales, las barberías, los barberos, la gastronomía, pero en términos de comercio minorista, por lo menos para esta etapa, no se habló de esos temas. Y por eso nosotros tenemos el 92% de las ventas minoristas en Cuba son estatales, que incluye electricidad y todos los servicios que las personas pagan. Entonces, ante déficit de oferta, que hoy tenemos déficit de oferta, lo hemos dicho más de una vez, el Estado lo que hace es no subir precios. Pero cuando tú no subes precios y sube la capacidad solvente de las personas, algo ocurre. Hay más demanda que la propia oferta. Y la mejor expresión de algo que está ocurriendo son las colas. La cola coge un efecto económico también, de algo que se le llama en economía reprimir la inflación. Como el Estado no sube los precios, está reprimiendo la inflación. Está reprimiendo la inflación. Y entonces eso se expresa en desabastecimiento, cola. Por tanto, cualquier cantidad, muchas personas dicen, voy a poner un ejemplo que tú vas a ver qué fácil nos vamos a entender. Si la libra de arroz en el mercado informal está a 50 pesos, es porque alguien la paga. Si tú subes los ingresos y no tienes el aumento de oferta, no puedes pensar que entonces va a haber más personas dispuestas a pagar la libra de arroz a 50 pesos y que esto se va a quedar a 50 pesos. Es decir, si tú aumentas la demanda solvente, otra vez el arroz se te vuelve a poner, y esos fenómenos los vamos a tener en economía en los próximos meses, que es lo que se está diciendo de la batalla contra los precios especulativos y abusivos. Pero tú vas tomando decisiones, pero tienes que ir mirando para determinados equilibrios macroeconómicos qué va pasando, porque si no, no es verdad entonces que tú puedes a ese salario que incrementarte mejorarle la capacidad de compra. Todos esos son límites que hay que ir moviendo. Hay que ir moviendo. Entonces ahí estamos presentando algunos datos
que como te dije, traje solo 2 tablas y una no tiene número. El fondo de salario en el año 2018 fueron 28.368 millones de pesos. Ese es el punto de partida. Y después se hizo en el sector presupuestado un incremento de salario que llevó el fondo de salario a 36.500 millones de pesos. Esto que voy a decir, a lo mejor todo el mundo no lo comparte, pero bueno, nosotros siempre se dijo, el gobierno siempre dijo que el adelanto del ingreso en el sector presupuestado era un adelanto de la reforma. De la reforma que vendría. Claro. Te puedo decir categóricamente, y la ministra está aquí, que no se decidió el adelanto al sector presupuestado hasta que no estaban terminados los números de la reforma salarial que se iba a hacer. Había una deuda grande con el sector presupuestado, fíjate, había una deuda grande en términos de salario con todos los empleados en el sector estatal, pero es verdad que ya en el sistema empresarial había sistema de pago, había distribución de utilidades, alguna distribución que lo que se habían quedado bien, y en el propio sector presupuestado había organismos como Salud y Educación que ya habían tenido un adelanto, pero otros no. Por ejemplo, los organismos globales de la economía. La Oficina Nacional de Estadística, bueno, todo lo que tú sabes. Y eso además drenaba personal especializado. Drenaba. Y iba contra la propia actividad de todas estas estructuras. Ahora te voy a explicar otra cosa. Drenaba personal especializado del sector presupuestado al sistema empresarial, lo cual es lógico. Y me voy a referir al tema del 1.300.000 que está en forma no estatal, en particular los trabajadores por cuenta propia, que como dije andan 618.000, 620.000 trabajadores por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia se convirtió en una fuente de empleo. Fíjate que nosotros hemos tenido años que el proceso inversionista ha generado 5.200, 5.300 empleos, 12.000 empleos, y aquí hay 600.000 personas. Es verdad que es una fuente de empleo. Y es verdad que sirvió para darse servicio entre personas. Y es verdad que sirvió para descargar al Estado de un grupo de cosas. El fenómeno negativo en todo eso es que aun cuando las personas reconocen que la calidad del servicio es buena, todo el mundo tiene opiniones del precio de ese servicio. Y también es verdad. Entonces eso ocurrió de esa manera. Y también te tengo que decir una cosa, que Cuba tiene una fuerza de trabajo muy calificada. Y cuando te empieza a ocurrir que la fuerza de trabajo calificada se mueve a sectores de baja intensidad de capital, en economía hay 2 términos, dotación de capital e intensidad de capital. La dotación es de stock, del nivel que hay, pero la intensidad es la relación fuerza-trabajo con ese capital que tú creas. Cuando se te empieza a mover fuerza de trabajo calificada hacia sectores de baja intensidad de capital o dotación de capital, que el término es correcto, ya tú tienes que empezar a decir y hay que parar. Porque no le puedes prohibir a la gente que se vaya para ahí. Si tú no quieres que del sector de alta intensidad de capital se te vayan personas para el trabajo por cuenta propia, y voy a poner un ejemplo y todos nos vamos a entender, que un ingeniero eléctrico se nos convierte en un vendedor de café por la mañana en la puerta de su casa solo por ingreso, cuando en el otro lugar hay una plaza y puede aportar. Ese movimiento de fuerza de trabajo, sobre todo la cubana, que es una fuerza de trabajo calificada, después de varios análisis, ya se llegó a la conclusión que no era posible seguir avanzando en la transformación del modelo sin hacer una reforma salarial y de los ingresos en sentido general. La pregunta es hasta dónde llegar con esa reforma salarial. Entonces, vuelvo a la tabla. Con el ingreso en el sector presupuestado, el fondo de salario se convirtió en 36.500 millones y la reforma de salario actual, de la que va a hablar la ministra, tiene un fondo de salario de 139.385 millones. Eso parte del cálculo del costo de la canasta y el 1.3. En la Asamblea Nacional yo hablé algo de esto, pero me parece que es importante. Los primeros números nosotros los hicimos con 100
60.000 millones, con 160.000 millones de fondos de salario. Y con 160.000 millones de fondos de salario, la canasta no era 1.3, era 1.5. Y con un salario mínimo equivalente a 1.5, ya tú podías rectificar muchas de las cosas que hoy existían. Pirámide invertida, poca diferencia entre un tramo y otro. Es decir, los 160.000 millones nos daban una capacidad de cosas que hoy la población plantea de inconformidad y que nosotros sabemos que existen y que son reales, pero las posibilidades de la economía de hacer una reforma salarial de 160.000 millones no es posible en estos momentos, porque en la medida que tú mueves la reforma salarial también se te mueven las jubilaciones y se te mueven los temas de la asistencia social. A mí me parece que es bueno dar esta información, que la población nos pueda comprender que con todo este tema de los equilibrios macroeconómicos, tú tienes que ver hasta dónde puede llegar. Y yo aprovecho para decirte que este 139.000 millones está complicado buscarle respaldo de bienes y servicios, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer. Que también esto tiene un efecto en el presupuesto del Estado, porque todo el salario del sector presupuestado se paga desde el presupuesto y como discutimos en asamblea, se ha aprobado un déficit fiscal de 86.000 millones de pesos, que está entre un 18 y un 20% del PIB, que hay que financiar, que el presupuesto del Estado le tiene que pedir dinero prestado a los bancos porque los déficits no se administran. A veces las personas dicen, vamos a administrar el déficit. No, los déficits hay que financiarlos. Porque si tú tienes ingresos y tienes gastos, y los gastos son 86.000 millones más grandes que los ingresos, entonces tú dices, bueno, tengo un déficit, si no lo financia, yo la pregunta que hago es, ¿a quién le toca el déficit? Eso no hay quien lo diga. Entonces no te queda más remedio que pedir dinero prestado para cubrir los gastos del presupuesto por encima de los ingresos, y eso genera una deuda. Y esa deuda tampoco cae del aire, eso se lo pide el presupuesto del Estado al sistema bancario, y eso es lo que en las economías se llama deuda pública. Todo el financiamiento que el gobierno pide para financiar los déficits presupuestarios se llama deuda pública. Hay términos muy discutidos de hasta dónde puede llegar el déficit del presupuesto de un país. Hay teorías de 2,5, hay teorías de 3%. Ya yo dije que este de nosotros anda en el entorno del 18 contra 531.000 millones de PIB corriente. Pero en cualquier de las variantes, lo que sí coincide todo el mundo, que un 18% es un por ciento muy alto. Muy alto. Claro. Y también hay teorías que hasta de qué tamaño puede ser la deuda pública de un país, que es una deuda pública que se viene acumulando. Hay quien dice que no puede ser más grande que el 50% del PIB. Todo eso nosotros lo conocemos, lo estudiamos y lo vamos trabajando. Pero lo que sí es verdad es que, trátese de cualquier por ciento, el riesgo más grande de financiar un déficit presupuestario es el riesgo inflacionario. Porque en la práctica tú estás tirando, dicho muy popularmente, un dinero para la calle que no lo generó la economía real. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los déficits presupuestarios. Mucho cuidado. Es decir, los equilibrios macroeconómicos hay que velarlos, y no es teoría de libro. Es que después te da mucho trabajo que la economía funcione. Y de hecho, pudiera darse un salario mayor que en la práctica sea menos, porque la inflación es tanto que el salario real se convierte en menos. Te enfrentas a un gran desequilibrio macroeconómico y en la práctica el objetivo del salario no lo lograste porque la inflación se lo comió. Es correcto lo que tú dices. Es decir, tú haces los análisis macro y esos análisis macro los vas bajando. Tengo un desequilibrio, un déficit en el presupuesto grande, tengo un desequilibrio en las finanzas internas, y tú vas bajando el análisis y al final a qué llega, a esa conclusión que tú dices, subí un salario, vamos a decirlo de alguna manera, prácticamente por gusto, porque el incremento de los precios se lo tragó. Entonces, reprimir la inflación, bueno, es válido, entiéndase reprimir la inflación no de caer la palo, ¿no? Sino de no subir precios, de no esto, de no lo otro, y entonces es muy complicado. Y a modo de introducción, me queda la otra tabla que traje,
que a mí me parece que es importante y no me demoro, es un modelo que tiene toda una base matemática hecho por el Banco Central de Cuba, que lo hemos venido trabajando con ellos y se viene manejando, que es un balance. Y yo siempre digo que todos los balances en economía tienen parte arriba y parte abajo. Entonces, este modelo, Randy, tiene por la parte de arriba los ingresos monetarios de la población. Un ingreso monetario que tiene la población es la persona que recibe remesa, que ahora con el nuevo tipo de cambio hay que multiplicarlo por 24. Otra partida es el pago de los salarios. Otra partida es el pago a privado. Otra partida que tenemos calculada es la distribución de utilidades, porque ya dijimos que quitamos los sistemas de pago y la parte móvil del ingreso son la distribución de las utilidades. Otra partida es la asistencia y seguridad social, que son las jubilaciones y la asistencia social, los pagos a colaboradores y otros, que hay pocos colaboradores que reciben CUC, que se multiplicaron por el tipo de cambio, y la partida también está el crédito. Entonces, esos son todos los ingresos monetarios posibles que va a tener la población en un año. Y eso tú calcula todas las partidas. Yo no pongo los números absolutos aquí porque no tiene sentido, no vamos a dar toda esa información. Pero la parte de abajo del modelo es la fuente de absorción del Estado de todos esos ingresos de arriba. Entonces, por abajo tendríamos las ventas minoristas, que es el 92% de todas las ventas. Por abajo tendríamos la recaudación tributaria. Fíjate que aquí no se ponen las ventas de los trabajadores por cuenta propia, se pone el impuesto que tú le cobras, porque las ventas no son estatales. Están también las retenciones tributarias, y por arriba tenemos los créditos, porque yo te presto un crédito, pero también en ese año cobro parciales de amortizaciones de crédito. Y este es el modelo. Entonces, si las fuentes de absorción del Estado son aproximadamente el 92% de los ingresos monetarios de la población, hay equilibrio financiero interno. Entonces, tú no puedes disparar todas las fuentes si no tienes capacidad de absorción del Estado, que como ya dije, tiene que estar en el entorno del 92%. Y como puede haber economistas escuchándome y otras personas, en este modelo no están los ahorros de la población. Fíjate que como fuente no están los ahorros. ¿Cuál es el tema? Que el ahorro presiona menos sobre la demanda. Es decir, presiona más sobre la demanda el dinero en efectivo. Efectivo, claro. Pero el ahorro está en el banco y presiona menos. Y nosotros no ponemos el ahorro en este modelo, porque se supone que si de los ingresos monetarios, los más líquidos de las personas, el Estado recoge el 92%, entonces el ahorro se mantiene más o menos fijo. El otro problema sería lo siguiente: si no tienes capacidad para recoger el 92% y se te disparan los ingresos monetarios y a su vez sube la inflación, entonces las personas tienden a sacar del ahorro para poder cubrir el incremento de los precios. Y entonces el ahorro viene a presionarte más sobre la demanda. Así, cuando tú no tienes determinados equilibrios macroeconómicos en rango, te empiezan a ocurrir cosas raras que casi siempre es peor, se te va empeorando la situación. Doy toda esta explicación y voy cerrando para que las personas entiendan que estamos montados en un fondo de salario de 139.000 millones, que todavía hay dudas, incomprensiones, y que nosotros estamos conscientes que es así, pero que en estos momentos no tienen solución. Y lo que sí puedo adelantar es que todo eso que usted ha dicho, esta no es la primera reforma de salario. Tratemos de todo lo que hemos hecho tenga un respaldo en creación de riqueza, y en futuras reformas de salario y de evaluaciones que habrá que hacer, esto se seguirá acomodando como debe ser. Un principio ha sido pensar en ese salario que pueda ir en crecimiento junto con el desarrollo de la economía. No es la primera reforma, no estoy diciendo que pasado mañana vamos a hacer una reforma salarial.
Estoy diciendo que si la economía reacciona, pudiéramos estar en otras condiciones. Nosotros teníamos, por ejemplo, salario en este nivel y otro salario aquí. Este subió, pero este subió mucho más. Entonces hay que la gente dice, oye, pero el que venía atrás de mí subió menos que yo y se me pegó, sí, hasta esas explicaciones. Y es verdad, lo que pasa es que ya tú estabas en determinado nivel y teníamos una deuda con el que venía atrás. Se ha hecho un esfuerzo grande, la ministra lo va a explicar, para el salario de educación, que es, incluso en los documentos de la discusión del partido, no lo dijeron los maestros, lo decía la población, en función de mejorar la calidad del proceso educativo. Y lo último, para que no quede duda, es por qué el 92%. Porque solo hay que recoger en el entorno del 92 y no el 100. Porque si yo te recojo mañana todo el dinero que te pago, te quedas prácticamente sin capital de trabajo. Oh. Y para que se entienda, si el Estado recoge el 100% de los ingresos monetarios de la población, entonces ¿cómo tú te vas a relacionar con una forma no estatal que aquí lo que están en los impuestos? Es decir, en la práctica no tendrías cómo pagarle nada a uno que está alrededor tuyo porque el Estado te lo cobró todo. Yo, antes de caer en los detalles de que la ministra va a explicar, de las incomprensiones, me parecía que era bueno dar esta explicación de cuál ha sido el análisis macro con los efectos que tiene también en la microeconomía y que la población nos entienda. Primero, que no es ni la última reforma de salario y que hasta este momento se ha podido llegar hasta los 139.385 millones de fondos de salario que tiene el país. Y terminé con las dos tablitas. Que son más de 4 veces la que teníamos al cierre del año 2020. Bueno, ¿cuáles son las opiniones de la población? ¿Qué temas han sido los más reiterados? De eso hablamos en breve con la ministra de Trabajo aquí en la Mesa Redonda. Gracias, María. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Bueno, sin duda el tema, como decíamos, de los ingresos personales es todo uno de los asuntos en sí que más opiniones ha generado alrededor de la tarea de ordenamiento, y hay varios grupos dentro de los profesionales cubanos fundamentalmente que tienen algunas inquietudes, algunas opiniones. Es un proceso muy complejo, ministro, sin duda, poder hacer una reforma general de salario que hacía mucho tiempo el país no acometía. Eso lleva a subsanar en esa reforma muchos parches que se habían ido haciendo a lo largo de estos tiempos, y por lo tanto creo que es muy difícil que se hubieran podido satisfacer todas las demandas, las opiniones de la población. Pero me gustaría pues comenzar hablando precisamente del alcance, de la magnitud que tiene esta reforma salarial y poder atender a dos sectores, las opiniones de dos sectores que creo que son claves para la sociedad cubana, como son la salud y la educación, además de otras opiniones también que tienen que ver con las personas, con los trabajadores que están ocupando una plaza que es diferente a su formación, que tienen una dispensa para hacerlo y que hoy algunos tienen dudas sobre si se mantiene o no la dispensa que están recibiendo. Sobre ese particular me gustaría comenzar hablando entonces hoy en la Mesa Redonda. Bueno, buenas noches, Randy, buenas noches, Marino, buenas noches a todas las personas que se encuentran en sintonía con este programa tan valioso y tan importante. Y como siempre, un saludo especial a nuestros intérpretes de la lengua de señas que hacen posible que nuestra comunidad sorda se mantenga altamente informada de estos aspectos económicos tan trascendentales. Usted siempre lo recuerda, el trabajo tremendo que ellos hacen todos los días. Eso es muy importante. Bueno, la explicación que hace el compañero Marino pone en evidencia lo complejo, la complejidad de hacer este proceso. Las interrogantes de cuándo hacer este proceso, cuándo era más
conveniente implementar la tarea ordenamiento. Y fíjense si para el desarrollo de la economía, para poder avanzar, para poder ir cumpliendo esa estrategia económica y social que se aprobó por nuestro gobierno, para llegar al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, aún en un entorno de un año muy complejo, producto de la COVID-19, con esta pandemia mundial, con un recrudecimiento del bloqueo como nunca, se ha determinado la necesidad de implementar esta reforma de salario. Huelga, las informaciones y los comentarios y las fundamentaciones de la complejidad que tiene este proceso. Y la reforma, en particular la reforma de salario, tenía muchas medidas que se habían aprobado, como bien había explicado el compañero Marino, que fueron, si bien resolvieron en un momento dado las situaciones y la insuficiencia de ingresos ante la imposibilidad de poder hacer esta reforma, eso le ponía parches, iba invirtiendo la pirámide poblacional. Y había una diversidad y extensión en el monto de los subsidios y gratuidad que también el país tenía que tomar algunas medidas y tomar algunas decisiones. Y aquí siempre está la categoría salario-precio, porque el salario en abstracto no se puede hablar de salario en abstracto, sino siempre esa correlación como en la categoría de los precios, que es una categoría que, como bien se habló aquí anteriormente, es un poco, tiene una complejidad extraordinaria. Y fíjense si nosotros ahora vamos a hablar de las opiniones que hemos recibido, que esta parte específica de la tarea de ordenamiento, que es la transformación de los ingresos de la población, de entrada abarca los 3,1 millones de trabajadores. Estamos hablando de población directamente implicada. Estamos hablando de los 3,1 millones de trabajadores, estamos hablando de más de 1.600.000 pensionados de la Seguridad Social y estamos hablando de 185.000 beneficiarios de la asistencia social. O sea, tenemos una población directamente impactada por esta medida. Y es lógico que a partir de esta propia transversalidad que tiene la medida, porque en cualquier hogar nuestro hay un trabajador, hay un pensionado, hay a lo mejor una persona que tenga asistencia social, entonces verdaderamente eso trae un impacto grande en toda la población. De ahí que es lógico que hubiera tantas opiniones, planteamientos alrededor de un asunto que es clave para las personas y su futuro, ¿no? Nosotros, con el oído en la tierra, que es una política que tiene nuestro gobierno, hemos escuchado y hemos revisado y hemos respondido todos los planteamientos que hemos recibido por diferentes vías en la población. Nosotros habilitamos un correo electrónico para directamente en el Ministerio de Trabajo recibir esas opiniones, más de 9.000. Tenemos un webmaster, más de 2.000 opiniones. El sitio del Ministerio de Trabajo, que tiene más de 38.000 preguntas de la población, y nosotros en la medida que la población ha ido preguntando, nosotros elaboramos un material de preguntas y respuestas que está en esa página del Ministerio de Trabajo y que lo vamos enriqueciendo porque la pregunta y la preocupación de una persona pudiera ser la de muchas, y eso también nos ha ayudado y nos ha facilitado bastante este proceso. La Oficina de Atención a la Población del organismo y bueno, los canales de Facebook y Twitter que tenemos. Eso nos estamos computando 55.532 opiniones. Y también hemos estado muy atentos. Nosotros hemos estado también en contacto con ustedes, enviándole opiniones que recibimos en Cuba Debate. Cuba Debate, a través del sitio Cuba Debate, muchas opiniones. Y quiero decir lo siguiente, hay muchas referencias positivas a la tarea de ordenamiento. Eso lo quiero reiterar. Y muchas personas piensan que sí, que era el momento oportuno y que era un momento en que el país tenía que transformarse económicamente a partir de los propios objetivos que se había propuesto en la estrategia y que sí era un momento adecuado para aplicar la tarea de ordenamiento. Y un aspecto importante era, las personas hablan de la necesidad de que las personas trabajen, de la motivación por el trabajo, y hay muchas opiniones donde se dice, ahora sí las personas van a tener que trabajar, ahora sí va a haber una motivación por el trabajo. Y naturalmente toda esa motivación por el trabajo,
todo ese crecimiento de la productividad de trabajo, todo eso va a ser lo que establezca el crecimiento económico que el país necesita, y naturalmente en la medida que el país crezca, que el país se desarrolle, naturalmente la calidad de vida de todos nosotros será importante. Y dentro de esta dinámica el salario también juega un papel fundamental. Ahí publicamos una caricatura en Cuevate que decía, le preguntaba a alguien con cara de vago, ¿no? Que qué cosa era el día cero, y le responde, bueno, el día cero es que a partir de entonces serán menos los que aporten ceros a la sociedad. Y eso es parte también de la esencia que tiene todo este trabajo que se está haciendo. De todas formas, hay opiniones, ministra, hay inquietudes. Sí, hay una de las más recurrentes es la de trabajadores que todavía hoy no saben cuál va a ser su salario, es decir, que todavía no se le ha informado oficialmente cuál va a ser su salario. Sobre ese tema, que usted pudiera hablar, indicar a las administraciones. Bueno, dentro de las opiniones que nosotros hemos recibido, se evidencia que todavía hay mucha falta de conocimiento de los trabajadores de cuál es el salario que ellos van a devengar. Por la dinámica de modificación, como esto se trabajó también en un entorno compartimentado, porque nunca se filtró una información real de la escala salarial. A pesar de que se hicieron muchas versiones, pero ninguna era oficial, todas eran construidas. Entonces se trabajó en un marco muy compartimentado. Entonces se toma la decisión de empezar el día cero, pero antes del día cero aplicar la reforma integral de salario. Y como no era posible hacer esa transformación inmediata de las plantillas, lo que se hizo fue adelantar 1.000 pesos del salario de los trabajadores, que fíjense, aquí hay una palabra clave que es adelantar el salario a los trabajadores del que le corresponde en el mes de diciembre, que ya se había pagado una parte en la primera quincena, los que cobran quincenales, y de la segunda quincena se hizo este adelanto de pago para que ya el día cero, cuando se va a producir el incremento de los precios, las personas pudieran contar con un poder adquisitivo superior. Y entonces, en ese espacio de tiempo, todas las áreas de recursos humanos de las entidades debían ir adecuando las plantillas de cargo a partir de estos nuevos salarios y de la reforma general de salario. Por tanto, las personas tienen que saber qué cargo ocupan. Esto es una cuestión elemental. Bueno, ¿qué cargo yo ocupo? ¿Cómo se llama el cargo que yo ocupo? Porque también en esta reforma se hace una simplificación de los calificadores de cargo que tenían, por ejemplo, un cargo en una nomenclatura A, B, C, D, E y F. Nosotros lo explicamos en la mesa anterior. Es imposible a veces establecer una complejidad entre A y F en esas magnitudes, en un lugar que es de este tamaño. Entonces, se hizo una simplificación de cargos, se hicieron un grupo de compactaciones. Entonces, hay que saber exactamente, hay muchos cargos que se mantienen, que no se hicieron ninguna transformación. Esto básicamente está dirigido a los cargos técnicos. Saber qué cargo ocupa, qué categoría ocupacional, porque una de las cosas que tiene este ordenamiento es que hay una jerarquización de cada uno de los cargos por categoría ocupacional. Y a partir de ahí, el grupo de complejidad. Y las administraciones están en la obligación de ofrecer a los trabajadores toda la información. Y se había previsto que al cierre del año, ya todos los trabajadores de Cuba se hubiera hablado con cada uno de los trabajadores y se le dieran los argumentos y los elementos de cuál era su salario, y se le hubiera explicado la transformación en el salario y los argumentos por esa administración. Y eso evidentemente todavía al día de hoy es una tarea que está inconclusa totalmente. No todo el mundo lo sabe, pero eso es una cuestión elemental. Y es una cuestión que todas las entidades que nos están oyendo sepan que eso es una deuda que tienen con los trabajadores y que tienen que resolver a la mayor brevedad posible. Porque hay que explicarle muchas cosas a los trabajadores, porque no solamente es que cambie el salario, es que te cambie un salario, pero además tienes otras obligaciones que cumplir, obligaciones tributarias que cumplir, hay modificaciones en los precios, y entonces entran los precios de la alimentación, los precios del transporte. O sea, hay mucha información que hay que discutir con los trabajadores, discutir en el sentido de dialogar con ellos, de explicarle
a los trabajadores. Y eso es clave, por un lado también, que los trabajadores se ocupen de pedir esa información y el sindicato, yo creo que tiene que jugar un papel clave también en exigir a las administraciones que se informe lo antes posible a cada uno de los trabajadores esta decisión. Ahora, usted hablaba también de que era importante que supieran el grupo de complejidad en la escala laboral, en la escala salarial en la que están. Sobre esas escalas hay algunas inconformidades también de algunos trabajadores, algunos por desconocimiento, porque no tienen todavía toda la información, otros porque consideran que debieran estar en otra escala. Sobre esto, ¿qué pudiera usted decir? Bueno, aquí hay un problema de concepto. Nosotros teníamos en el sector presupuestado ya aplicada una escala con 32 grupos. Y en la reforma hay una escala que tiene 32 grupos. Pero lo que se produce en la tarea de ordenamiento no es un incremento del salario. Se produce un ordenamiento de la pirámide salarial. Y por tanto, no necesariamente usted va a ocupar, y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, si usted antes estaba en el grupo 9, no necesariamente ahora va a estar en el grupo 9. Por eso hay que conocer también el cargo y por eso las áreas de recursos humanos, que bueno, en primer lugar, una responsabilidad del máximo jefe de la administración, lo que las áreas de recursos humanos pueden facilitar la explicación de estas personas. Entonces, una de las cosas fundamentales que se hizo en la tarea de ordenamiento es la jerarquización de los principales cuadros y especialistas según el alcance, las funciones, la complejidad, la responsabilidad, la intensidad del trabajo, porque también es muy importante la intensidad de trabajo. En ese sentido, no es lo mismo trabajar en un nivel nacional que trabajar en un nivel provincial, que trabajar en un nivel municipal. Todas esas cuestiones se tuvieron en cuenta. No es lo mismo ser graduado de nivel superior que no tener una graduación. O sea, se quiso establecer verdaderamente un orden en esa pirámide que estimulara a las personas a superarse, a los trabajadores, que estimulara a las personas, a los trabajadores a ocupar cargos de dirección. Que los mejores trabajadores sean los que ocupen los puestos de dirección. Los que ocupan los puestos de dirección. Y también incluyó mantener en niveles superiores a las restantes las escalas de determinados profesionales. Aquí estamos hablando de los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, los profesionales también dedicados a la actividad científica y un reconocimiento al papel de la fuerza calificada en la economía, que el compañero Marino explicaba. La fuerza de trabajo en Cuba es calificada. Y entonces también había que estimular que los que estudiaron, que son de nivel superior, que son técnicos de nivel medio, que también teníamos una deuda en las ocupaciones de los técnicos de nivel medio, pudieran también beneficiarse en esta reforma. Entonces, nadie puede decir que se perjudica. No te perjudicas porque simplemente el salario que tú recibías anteriormente era inferior al salario que estás ganando en estos momentos. Y como había tantas distorsiones en la pirámide salarial, y en algunos sectores hubo que introducir el pago en CUC, asociado a indicadores de resultados, ¿qué se dijo? Y se hizo una excepcionalidad. Y si usted, por el cargo que va a ocupar ahora, el salario es inferior que el que usted tenía por ese reconocimiento y ese pago de CUC, bueno, se le pone el salario del cargo, el salario de la escala, el salario básico que incluye los pagos adicionales que usted tenga derecho, y entonces esa divisa se multiplica por 24 y entonces la persona, si es menor, no se afecta. Se le mantiene ese salario, no hay nadie que vaya a ganar menos de lo que ganara ahora. Por tanto, hay que saber la diferencia entre un incremento salarial, donde usted a este grupo se le incrementan 5, 10, 15, 20 pesos, a que usted dice, vamos a reordenar esto completamente. Una reforma. Y vamos a reformar todo y vamos a partir de cero. Entonces, no se puede pensar la gente que yo me voy a comparar así, mirar así. No, esto se ordenó completa la pirámide. Ahí aparecen en pantalla unos ejemplos. Fíjense cómo los técnicos de nivel medio superior, estamos hablando de técnicos medios, el grupo de complejidad que tenían anteriormente en la escala, que estaban entre el grupo 5 y entre el grupo 8 ubicados. Y fíjense cómo en la reforma esos técnicos de nivel medio se suben 4 grupos de complejidad y ahora están del 8 al 11. Entonces, mire, eso es un efecto de la reforma. Claro. Las personas no pueden pensar, bueno, yo antes estaba en el grupo 5 y ahora estoy en el grupo 5. No, tú eras un técnico de nivel medio que estaba en el grupo 5 y ahora estás en el grupo 8. Porque se reordenó. Sube tu escala, sube tu salario.
Y ahí están también los de nivel superior, estos específicamente del sector empresarial, porque ya esta modificación se había hecho en el incremento del mes de julio del año pasado, se había hecho este movimiento a los técnicos de nivel superior del sector presupuestado. Y fíjese también cómo se mueven, cómo se incrementan en 4 grupos el salario de estos trabajadores. Entonces, no es correcto. En este caso en 5, en nivel superior. Ajá, no es correcto las personas decir, me han bajado el salario porque yo anteriormente estaba en el grupo y ahora estoy en otro grupo. No. Partimos de cero. Lo que coincidentemente, esta escala de tarea de ordenamiento tiene 32 grupos. Pero pudiera haber tenido 30, pudiera haber tenido 20. O sea, no es la misma escala, es una reforma. Y fíjese también un incremento que tuvo, porque la política y los principios que se siguieron era tratar de mejorar la mayoría, tratar de estimular el conocimiento, tratar de estimular la superación de los trabajadores. Y fíjense cómo la categoría de máster y doctor, el incremento que tuvo sustancial en esta tarea ordenamiento. O sea, eso estimula a la superación de los trabajadores. Eso también es un aspecto que nosotros queríamos mencionar, porque hay que ver esto de una manera integral. Nadie puede pararse de su pedazo, de su parte, y entonces verse él y menos compararse con otras personas y con otros trabajadores que teníamos deuda con ellos, como se ha explicado. Hay un privilegio al conocimiento, a la calificación y un privilegio también a la responsabilidad, dentro de estas escalas salariales. Ahora, hay personas que están ocupando cargos específicos sin tener la calificación para ese cargo. Lo han hecho durante años, reciben dispensas salariales por eso y están preocupados qué va a pasar con ellos a partir del 1 de enero. Aquí hay una confusión grandísima. Las llamadas al Ministerio de Trabajo con eso son frecuentes por los grupos de WhatsApp internos que tienen, en las cuentas de Twitter, de Facebook, nos escriben muchas personas. ¿Y qué es lo que pasa? La reforma dice que como principio se eliminan las dispensas salariales. Porque si nosotros seguimos manteniendo las dispensas salariales, ¿qué cosa es una dispensa salarial? Es un trabajador que tiene un salario por ocupar una plaza X y ante un interés estatal se requiere trasladar a esa persona para otro cargo de la misma o de otra entidad. Y entonces, como esa persona ganaba más en el cargo anterior que en ese cargo que lo querían llevar, ¿qué se hacía? Se le aprobaba una dispensa, que quería decir que se le respetaba. La dispensa salarial quiere decir que se le respeta el salario que ese trabajador devengaba. Pero aquí entonces estamos diciendo que no, que esta pirámide hay que ordenarla. Y entonces supuestamente todo tiene un orden jerárquico hasta donde se pudo llevar, porque aquí el límite de la economía puso un freno. Y Marino dio los elementos desde lo que estaba previsto inicialmente y hasta dónde se pudo llegar, porque entonces también se ha dicho que esto no resuelve todo. Esto resuelve muchas de las distorsiones, pero evidentemente no resuelve todo. Entonces, ¿qué han entendido las personas? Hay un grupo de trabajadores que están ocupando plazas que son de nivel superior y que la llevan ocupando durante muchos años, pero esos trabajadores no están graduados de nivel superior. Pero a tenor de una facultad que le da a los jefes de esas entidades el reglamento del Código de Trabajo, cuando ese trabajador lo que le falta es el requisito de conocimiento, la titulación, pero tiene una vasta experiencia, tiene un vasto conocimiento demostrado, excepcionalmente esa persona puede ocupar ese cargo. Y parece, por lo que vemos, las preguntas que nos hacen, que dijeron, se acabaron las dispensas salariales, ese pago esa autorización, por decirlo de alguna manera, que tú tenías por estar ocupando este cargo de nivel superior, ahora no lo puedes tener, y como tú no eres de nivel superior, ahora te bajo para un cargo de técnico de nivel medio. Eso es incorrecto. Eso es una mala interpretación y entonces aquí hay que tener mucha claridad, porque esa persona ya estaba autorizada a partir de su idoneidad a ocupar esa plaza con un nivel superior, aún no teniendo el requisito de calificación. Por lo tanto, ganará el salario de esa plaza. De la plaza como si tuviera el requisito de titulación, porque ya eso era una cosa vista, eso no es una dispensa salarial. Claro. Eso es una autorización para ocupar el cargo y que se ratifica porque está inclusive, o sea, no tiene, eso no es una dispensa salarial, pero no es ningún motivo para mover a esa persona a otro cargo. Al contrario, hay que mantener a esa persona allí y nosotros siempre hablamos y nos dirigimos la mitad de la intervención se la hacemos dirigida a las áreas administrativas
de las entidades, pero a otra parte se la dirigimos a los trabajadores, porque es importante que los trabajadores conozcan Y defiendan sus y derechos. defiendan sus derechos y expliquen y sepan, bueno, no, eso no tiene nada que ver. Ministra, hay otro tema que ha sido de los más planteados, quizás de los más controvertidos. Tiene que ver con la insatisfacción de médicos, estomatólogos, con el pago de las guardias, la nocturnidad en este sector. Sobre ese particular, ¿qué análisis se hizo? ¿Por qué se mantuvo en los ritmos, en los montos que estaba anteriormente? Ya. Bueno, este es uno de los temas que en el sector de la salud tiene mayor peso en los planteamientos que se ha recibido. Lo primero que quiero decir es que aquí no hubo olvidos, no hay olvidos. Hay análisis y hay decisiones que se toman del costo-beneficio de hacer cosas que beneficien a la mayoría de las personas. Hay una diferencia, hay una confusión. No es el pago de la guardia no se paga. Lo que se paga es la nocturnidad. Hasta el año 2013 este sector no tenía, antes del año 2013 no tenía este pago. Se le aprobó en el año 2014. Es un pago que es superior. Las condiciones de nocturnidad que tienen los médicos y los estomatólogos es diferente de la nocturnidad del resto de los trabajadores del país, porque tiene que ser diferente, porque verdaderamente y todo el mundo sabe la complejidad que tiene una nocturnidad en un hospital, en un policlínico inclusive, es una complejidad fuerte. Pero aquí, ¿qué se dijo? Como ya era una tasa que se había incrementado anteriormente, se priorizaron el incremento en la escala salarial. Eso fue una decisión, porque el incremento de la escala salarial, que es el salario escala que tiene de acuerdo a la complejidad del trabajo, eso beneficiaba a todos los trabajadores. Entonces, el dinero había que repartirlo en la manera tal que beneficiara a la mayoría de las personas. Entonces, eso fue una decisión. Vamos a incrementar la escala a todo el mundo. Vamos a incrementar los pagos por ostentar las categorías de máster o especialidad equivalente o el grado científico de doctor en las cuantías que vimos anteriormente, porque eso estimulaba inclusive la superación profesional. Y en el caso de salud pública, se elevó en 5,5 veces el pago adicional por impartir docencia, que también para nosotros era importante. Aquí nosotros tenemos una tabla, un gráfico, que explica cómo era el salario escala antes y después de la reforma y el incremento en valores absolutos que tiene eso que estamos, esa expresión de la política en este sector. Y fíjense el pago, que esto no es el salario, esto es un pago adicional por impartir, de acuerdo a la categoría docente que tienen estos médicos, de profesor titular, auxiliar. Fíjense cómo se incrementa el incremento de las cuantías que tienen estos pagos. Entonces, se priorizaron hacer estas cosas. No es que se olvidó, no es que se crea que no se merecen ese incremento, pero esa fue la decisión que se tomó para que abarcara a la mayor cantidad de trabajadores de este sector. Ahora, esto se estuvo analizando después de que sabíamos lo que es todo lo de la reforma. Aquí no hubo nada improvisado, todo estuvo bien pensado, no hubo olvido, reitero. Entonces, ¿qué análisis se ha hecho? Bueno, supuestamente toda esta reforma que hemos hecho, unido a otras medidas, porque el salario, como explicó Marino, tampoco es lo que va a resolver todo, pero el salario, el incremento de salario y todas las medidas adicionales que se van a adoptar en la economía deben motivar a las personas a incorporarse al empleo. Naturalmente, esto tiene que incrementarse la productividad, tiene que haber una reanimación de la economía y en la medida que se posibilite incrementar las cuantías actuales, se van a hacer. Eso los médicos se lo queremos trasladar en estos momentos para no improvisar, porque aquí no estamos, también nuestro presidente ha dicho, esto no son medidas de choque, no vamos a decir ahora, bueno, vamos a incrementarle un peso y ya, no. El Ministerio de Salud Pública se le ha indicado hacer un estudio de este tema y presentar una propuesta para en el momento en que las condiciones de la economía lo permitan,
proceder de inmediato a incrementar ese pago a los médicos por la nocturnidad. Entonces, eso es una información que le queremos trasladar a todos nuestros médicos, y que sepan que esto es un problema que se está atendiendo, que se conoce, que se evaluó y que va a tener una atención y una solución en la medida que las condiciones de la economía lo permitan. Hay 2 o 3 temas que tienen que ver también con la educación, un asunto vital también para la sociedad cubana. Yo le propongo hacer un alto, ministra, y regresamos para seguir hablando con usted. Déjame confianza. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, el sector de la educación, que fue uno de los que recibió anteriormente una estimulación en el ámbito salarial con el incremento de sus ingresos, y que además, pues el año pasado también estuvo entre los beneficiados con los incrementos en el sector presupuestado, ahora tiene también un tratamiento especial dentro de la nueva reforma general de salarios. Sin embargo, persisten algunas inconformidades, ministra, con algunos temas específicos dentro de los pagos que se le hacían al sector de la educación. Uno de, quizás la más significativa, es el tema de los pagos por antigüedad, como le dicen unos u otros, el pago por los años de servicio, como se denomina en el caso de los maestros, sobre todo porque tiene que ver quizás con la diferenciación, por supuesto, entre la experiencia acumulada, la entrega al sector, etcétera. Es decir, es un reclamo, creo que legítimo dentro de las características de lo que ha tenido este sector. ¿Cuál fue el análisis a la hora de este tema, valorarlo en la reforma general de salario? Bueno, sobre este tema, que también desde el punto de vista, si bien en el sector de la salud el pago de la nocturnidad ha tenido un peso importante en los criterios de la población, en el sector de la educación, la eliminación de este pago por años de servicio es el tema de mayor impacto. Lo primero, que también reitero, que esto tampoco fue un olvido. Y en la tarea de ordenamiento se ha tratado de vincular más los resultados, el salario, a los resultados que obtienen las personas, y de buscar otros incentivos asociados al desempeño para estimular la permanencia de los trabajadores, no necesariamente un pago por permanecer en el lugar. Eso es un aspecto. Pagos que tampoco eran unos pagos elevados. Estábamos hablando de 120 pesos por 30 años de servicio. O sea, no estábamos hablando tampoco, sí, por la magnitud de la cantidad de maestros que tenemos en la sociedad. Bueno, eso significa, desde el punto de vista económico, más de 211 millones en la educación general y media y 22 millones en la educación general. Entonces, eso fue un principio. Ajustar más el salario a un resultado. Yo voy a poner un ejemplo, no es que en lo personal no tengo ningún problema con el pago, pero todos tenemos ese tipo de experiencia. Yo estudié en la vocacional Che Guevara, me dieron clases profesores que eran estudiantes del destacamento pedagógico, tenían 3 años más que nosotros, cuando empezamos 7º grado. Ellos estudiaban en la universidad y eran excelentes, brillantes profesores, eran excelentes y brillantes. Entonces, teníamos también profesores que eran graduados, llevaban años y distaban mucho la calidad de la enseñanza que teníamos con esos profesores, porque no siempre, para nada estoy diciendo absoluta, pero no siempre se corresponde tiempo de experiencia en un cargo con el tiempo que tiene el resultado.
Fíjense que en la educación superior hay una diferenciación que las personas van escalando, los profesores van escalando hasta que son profesores titulares. Empiezan por instructores, tienen una gradualidad. Entonces, pudiera ser una categoría docente que se va incrementando de acuerdo a los resultados que va teniendo, tiene que ir venciendo un grupo de ciclos, un grupo de premisas, de requisitos. Y pudiera ser que un joven recién graduado, brillante, empezara a transitar por esas categorías y llegara a profesor titular. Entonces, fíjense que eso es una vinculación directa a un resultado, porque no tenemos que esperar a que ese joven tenga 30 años, sino que ese joven desde que pueda, desde que sea capaz de alcanzar esa categoría docente, puede llegar a ser profesor titular. Y entonces en la reforma se priorizó el incremento del salario de los maestros graduados a nivel superior. Marino decía al principio de su intervención, eso era una deuda que había con los maestros. Y como bien explicaba también, no fueron los maestros los que solicitaron que se le incrementara, fueron los padres, fueron la población, porque eso era importante para garantizar la calidad de la educación superior en Cuba. Y que nuestros hijos desde la primaria, desde la secundaria, desde el preuniversitario, en la enseñanza técnica y profesional, tuvieran mejores profesores más preparados. Y entonces se priorizó el incremento de la escala salarial, que también abarcaba a mayor cantidad de personas. Y aquí está, porque a veces los números ilustran mucho más de lo que uno pudiera explicar hablando. Fíjense, ellos eran de un grupo escala de 18 anteriormente, con un salario de 1.525 pesos, 115 pesos por el pago de años de servicio de un profesor que ya tenía 30 años en el sistema. Un total de 1.540 pesos. Y fíjense el impacto que tuvo solamente por el cambio de escala salarial, que no se mantuvieron en el grupo. Por eso a veces yo digo, no es decir que yo estaba en el grupo 18 y ahora que cuánto gana el del grupo 18. Fíjense, ellos estaban en el grupo 18 y en la reforma pasan al grupo 19. Se le incrementa el salario y fíjense que solamente por el incremento del salario de escalas representa 250 pesos más. Con el tema de si se hubieran mantenido en la misma categoría. 250 pesos es mucho más que 115. Entonces, estamos beneficiando más a esos maestros. Entonces, nos parecía a nosotros que era lógico, razonable ese planteamiento de estimular a los maestros, inclusive los maestros que no tienen nivel superior, también estimularlos a que estudien y que se gradúen de nivel superior. Ahora, nosotros no cerramos ningún análisis. En este escenario no hay análisis cerrado. Esa fue la decisión que en el momento se tomó a partir del dinero con que disponíamos para hacer la reforma. Y aquí también estamos planteando que en la medida que la economía se restablezca, crezca, florezca, este pago también es de los pagos que va a ser objeto de análisis. Ahora estamos preparando condiciones de cómo vamos a implementar a futuro ese pago. Y se le ha propuesto al Ministerio de Educación establecer estudiar, no lo tiene elaborado, un mecanismo para reconocer la categoría de docente de sus maestros, o sea, una diferenciación por resultado. No es copiar lo que tiene educación superior, es buscar, en correspondencia con las características propias del sistema de la educación general y media, establecer ese mecanismo en que pueda haber una diferencia entre un maestro recién graduado y un maestro que tiene resultados que le implican moverse de categoría y ser reconocido por sus resultados. Eso es un aspecto. Y estamos también informando un cambio de política, fíjense. Estamos aprobando en este cambio de política para los docentes un pago por alto desempeño. Este era uno de los temas que se están implementados en el sector empresarial, que se estaban estudiando para el sector presupuestado, y aquí se está autorizando adelantar, en el caso de los profesores de la educación superior y de la educación superior y media, el pago por alto desempeño. ¿Con qué se financia? Con el ahorro del fondo de salario. Lo que está establecido es que cualquier ahorro del fondo de salario se retira por el Ministerio de Finanzas y Precios del gasto. Aquí se van a ese fondo de salario
que se ahorre se va a poder repartir. ¿A quién se van a repartir? A los que mejor desempeño tengan, a los que mejores resultados tengan. No es un pago igualitario, es un pago para verdaderamente diferenciar y reconocer la labor de los maestros y los profesores que más se distingan en este proceso. Ministra, hay otra preocupación que tiene que ver también con los profesores que trabajan en diferentes centros educacionales y que tenían un pago antes por los factores diferentes de labor que tenían según el tipo de centro. Eso desaparece ahora con este salario. ¿Cuál fue el análisis? No desaparece. Como norma, muchos pagos, muchas de esas cosas que eran parchecitos y parchecitos que tenían los salarios como una manera de incrementar el ingreso de los trabajadores se eliminan. Y en este caso, este es un pago que se mantiene, esto es un pago que no es tan significativo, un pago entre 60 y 100 pesos solamente, que son, por ejemplo, los centros internos, un grupo de características que tienen por laborar en estas condiciones, básicamente en los centros rurales, internos. Y esto lo que se determinó era no eliminarlo, pero mantenerlo, porque habíamos priorizado otros aspectos que abarcaban a mayor cantidad de maestros. Y esto sí lo vamos a mantener en estas condiciones y entonces los maestros, beneficiar a los maestros a partir de ese alto desempeño y a partir de la categorización que tengan en el sistema de la educación general y media. Son las dos medidas que hemos tomado en este sentido. Ahora, otra opinión tiene que ver con ya la estructura de los órganos locales de gobierno. En este caso, algunas diferencias que hay entre los directores municipales de educación y los directores municipales de salud pública que tienen instituciones subordinadas. En ese caso, que hay algunas inconformidades, ¿cuál fue el análisis? Ahí se nos produce una incongruencia salarial que de hecho hoy existe. Lo que pasa es que antes las diferencias entre las escalas salariales no se veían tanto. Y ahora sí hay una diferencia mayor entre un grupo y otro precisamente para poder distinguir esa complejidad. Pero las direcciones de salud, los hospitales municipales, las escuelas, están subordinadas a los gobiernos. Entonces, lo primero es que hay un techo a partir de lo que del salario que tiene el gobernador y toda la estructura hasta abajo. Eso es una situación que influye. O sea, no puedes subir y decir, bueno, yo le voy a subir ahora al director del policlínico, y eso le subo al director, empezar a subir esas cosas porque tienes ese techo. En el caso de salud pública, tiene una característica, es que a diferencia en el resto de la economía, el cargo de médico especialista de grado 2 o con 2 especialidades se utiliza en cualquier institución del sistema, nacional, provincial, municipal, en un hospital, en un policlínico, en un banco de sangre. Y lejos de sentir las personas que tienes ahí un médico sobrecalificado, lo que tienes ahí es una fortaleza de que tú tengas un médico especialista grado 2 en un hogar de ancianos, que lo tengas en un hogar de embarazada, que lo tengas en un policlínico, como los tengo yo en mi policlínico, tengo especialistas de segundo grado, excelentes profesionales, y para nosotros es una fortaleza cuando uno llega ahí al cuerpo de guardia y ve que están esos profesionales allí por la confianza que te dan. Entonces eso también, y lo otro es la cantidad de niveles de dirección, que también llegará el momento que también las estructuras de dirección intermedia habrá que simplificarla, porque ¿qué pasa? Que mientras más grande sea la estructura de los cargos de dirección, eso va, y como estamos organizando la pirámide salarial, que van los jefes, esto no es así, esto es una pirámide organizada. Pero naturalmente, mientras más estructura de dirección hay, más bajo cae el salario del especialista. Y en el caso de educación hay una situación también parecida, porque tienen escuelas que están categorizadas a partir de la cantidad de alumnos que tengan. Uh-huh. Algunas tienen subordinación provincial, algunas tienen subordinación municipal. Los municipios están divididos en 2 categorías. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene un centro con ese nivel, porque tiene una cantidad de estudiantes muy grande y está en un municipio de categoría 2, no podemos coger y decirle, bueno, le vamos a bajar el salario al director de la escuela.
Entonces, es preferible que de momento estén, porque este es un director municipal de una categoría 2, entonces esa incongruencia se produce. Lo bueno y lo positivo que tiene es que además de estar identificada, próximamente va a haber un perfeccionamiento de los órganos locales del poder popular y en ese perfeccionamiento estaba ya prevista cómo solucionar estos casos. O sea, esto es una situación transitoria, por decirlo de alguna manera, y que tendrá su expresión en ese momento. Vamos a rapid trance ahora porque nos va quedando poco tiempo. Tema de los trabajadores de higiene comunal y áreas verdes, el pago por resultados. Hay algunas opiniones sobre ese particular que explicar. Bueno, aquí en síntesis y en aras del tiempo, eso es una actividad que debe ser empresarial. Es una actividad que se mantiene todavía en el sector presupuestado hasta que sea esa transformación que hay que hacerla a la mayor brevedad posible. Y la política aprobó que en el sector presupuestado no se aprueban los sistemas de pago por resultados. Los sistemas de pago por resultados son del sector empresarial. Ahora, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Qué es lo que se ha analizado? Como llegó la tarea de ordenamiento y esa actividad no ha pasado al sector empresarial, se va a mantener, se autoriza a que se mantenga ese pago por resultado, pero un pago que tiene que tener un impacto favorable en la higiene comunal. O sea, no es mantener un salario como si fuera una dispensa salarial. No, es que ese sistema de pago hay que revisarlo, ese sistema de pago hay que adecuarlo, tiene que ser por área limpia, tiene que tener algo que la población vea que su área está limpia. Esas son las personas que recogen los desechos sólidos, las personas que chapean todas las áreas verdes que tienen los lugares. Entonces, se le va a mantener el pago, pero en el límite del fondo de salario que tienen aprobado. Que también eso es un aspecto que las áreas, las direcciones comunales de cada uno de los territorios tienen que revisar, inclusive la cantidad de trabajadores que tienen y cómo van a hacer para poder mantenerle ese pago y que exprese un resultado concreto. Eso, por supuesto, cuando pasen al sector empresarial tendrá otra expresión en búsqueda de eficiencia. Hablando de pago por resultados, ¿qué va a pasar con el pago en el sector empresarial? Bueno, de esto dos precisiones. Lo primero es que lo que se eliminaron fueron los sistemas de pago por resultados asociados a indicadores límites directivos, que era un cuestionamiento que había porque era un indicador inclusive que se fijaba de una manera, este es tu gasto de salario por peso de valor agregado, este es tu gasto de salario por peso de ingreso, o sea, era un grupo de indicadores fijos, que estaban fijos, que había que cumplir y que eran directivos. Eso es lo que se elimina. Ahora, no se elimina los sistemas de pago a destajo. Entonces, hay una confusión en que eliminaron el pago por resultado, hay que eliminar el pago de destajo, no se elimina. Inclusive, donde se pueda medir el resultado individual de una persona, cuantificar, lo que hay que aplicar y lo que hay que preferenciar es el pago de destajo. Y aquí se estableció una estructura de salario. El salario del sector empresarial tiene una parte fija que está asociada al salario escala, más los pagos adicionales a que tenga derecho, y una parte móvil que está relacionada con las utilidades. Al eliminarse estos sistemas de pago por resultados, se aprobó hacer un pago a cuenta de las utilidades que genera al cierre de cada trimestre en la entidad. Entonces, todos los meses, los trabajadores cada 3 meses, o que eso se puede, en el reglamento, pagar mensual, se puede estructurar cómo se va a hacer. Los trabajadores entonces tendrían y recibirían, en dependencia de la riqueza que se genere, recibirían ese pago anticipado, pago a cuenta de las utilidades. Y a final del año, porque también la otra pregunta está, ¿y ese pago elimina el pago de las utilidades al fin de año? No, se mantiene. Uno es un pago a cuenta adelantado del resultado, un pago adelantado, y el otro es el del fin de año. No hay límites, que también fue otra de las cosas que se cambiaron. Este pago fue evolucionando poco a poco. Primero era un salario, después hasta 3 salarios, después hasta 5 salarios, y finalmente se dijo, no hay límite. El límite lo pone la eficiencia, que sea capaz de generar la entidad. Entonces, eso es importante. Ahora, en estos momentos, ¿sobre qué llamo la atención? A los trabajadores, a las administraciones y al sindicato. Hay que elaborar un reglamento individual para la distribución de esa utilidad con pago a cuenta, porque la utilidad a fin del año, fin de año estaba relacionada fundamentalmente, lo que se hacía hasta ahora, tantos salarios medios, un salario, 3 salarios medios, pero no. Esto hay que definir desde ahora
de acuerdo al desempeño que tengan cada uno de los trabajadores, qué le toca, qué le corresponde. Ese reglamento hay que aprobarlo en Consejo de Dirección, pero previo a la aprobación de ese reglamento en el Consejo de Dirección hay que discutirlo con los trabajadores. Y ahí el sindicato tiene una altísima responsabilidad en el acompañamiento a los trabajadores, que es otra de las cuestiones que yo no quería dejar pasar este momento sin llamar la atención sobre esta parte. Bueno, además de los salarios que ya se adelantaron una parte y que se pagarán a principios de enero, ya se hizo el pago de las pensiones a los jubilados y se hizo el pago de la asistencia social en estos días. De las opiniones que han salido, ministra, quizás la más recurrente ha sido la que tiene que ver con las personas que reciben pensiones por viudez, que están recibiendo 1.070 pesos, se plantea que queda por debajo de la pensión mínima que se estaba pagando, y hay insatisfacciones con este tema. Hemos recibido decenas de correos y de opiniones sobre este tema. ¿Qué análisis se ha hecho? ¿Qué explicarle a nuestro pueblo? Bueno, decirte quiero que esto es un tema recurrente cada vez que se hacen incrementos en las pensiones. Esto es una cuestión que nosotros siempre explicamos, y es lo siguiente: la ley de seguridad social, esto no tiene nada que ver con la tarea de ordenamiento, la ley de seguridad social establece las cuantías que en correspondencia con la cantidad de beneficiarios se paga de la pensión de la persona que fallece. En el caso de una persona se paga el 70% de la pensión, para 2 personas es el 85%, y ya cuando son 3 o más beneficiarios es que se le otorga el 100% de la pensión. Aquí hay varias situaciones, porque fíjense, puede ser que sea una viuda, que ya sea ese solo patrimonio, puede ser que sea una viuda con un hijo, y puede haber un hijo de un matrimonio anterior. Entonces, no es posible que si usted en vida generaba 1.528 pesos, fallecido, usted genere 2 pensiones de 1.528 pesos. Y si usted es sola una viuda, lo que le corresponde es el 70%. Esto, recibimos un escrito que decía, me aplican 2 veces el 70%. No, eso se hace un recálculo de la pensión inicial, y a esa pensión es la que se le aplica el 70%. Eso, le reitero, es una cuestión que está en ley. Siempre se le explica porque hay una confusión. Ahora, hay otro tema de las viudas que sí es muy interesante. Hay viudas que decidieron irse por la pensión del fallecido porque era mayor que la de ella, por ejemplo. Las personas que optaron por esto, que fue en la ley anterior, en la ley 24 que teníamos, anterior a la ley 24, usted tenía que optar por una de las 2 pensiones. Ya la ley actual, la ley 105 de Seguridad Social, tiene derecho a la unificación de esas pensiones. Ustedes saben que en materia laboral los derechos, en la Seguridad Social, estos derechos retroactivos no funcionan. No funcionan así, es lo que está en el momento. Pero esas viudas, algunas de ellas eran trabajadoras, y cuando ellas se fueron a jubilar, la pensión que le correspondía a ella era menor que la que le correspondería por el esposo. En este caso, que tenemos aproximadamente 600 viudas, y a partir de todo el estado de opinión que hemos hablado directamente con estas personas, eso se puede modificar, inclusive se puede modificar de oficio. Y nosotros creemos, como eso se puede hacer hoy de una manera, y mañana, si tú quieres, vuelve a virar, esos son derechos de seguridad social, que los derechos de seguridad social no prescriben. Nosotros vamos a hacer de oficio una modificación y vamos a poner a todas las viudas en lo que más le beneficie. No le vamos a preguntar, le vamos a poner directamente lo que más le beneficie. Lo que más le beneficie en este caso, si ella tuvo la condición de trabajadora y eso fue una opción, le vamos a hacer ese trámite de oficio para evitar que se trasladen al INAS, para evitar todo y ellas entonces pueden recibir esa pensión a partir de la pensión mínima que está establecida en ese caso, o la que le corresponda, para evitar cualquier afectación, porque además es un derecho que tienen ellos. Bueno, la asistencia social, ya le propongo, ministra, dejarlo para principios de año, cuando ya tengamos unos primeros indicios de por dónde andan los temas de las familias con problemas, etcétera, que podamos hacer un análisis. Pero me gustaría por lo menos adelantar un tema antes de que le demos unos minutos a Marino para cerrar. Primer impacto de la medida. ¿Cuántas personas han ido a buscar trabajo ya en estos días? Bueno, fíjense, el solo hecho de que hayan acudido casi 15.000 personas a las direcciones de trabajo a buscar empleo, nosotros eso lo vemos un impacto favorable.
Y de esa cantidad de esos 14.900, 15.000 trabajadores que acudieron, 7.500, hablando en número redondo, aceptaron esa oferta de empleo. Eso es un buen signo, eso es un buen síntoma, eso es importante. Ahora, ¿qué tenemos que lograr? Y que también es un llamado que le hacemos a las administraciones. Que no se nos conviertan otra vez y nos inflen las plantillas en el sector presupuestado, porque para donde hay que ir a trabajar es para el sector productivo, para el sector empresarial. Entonces, toda esa fuerza, salvo excepciones naturalmente que hay que cubrir en el sector presupuestado, pero la intención del país es que crezca en el sector empresarial y que la generación de empleo se produzca fundamentalmente en función del desarrollo local por la necesidad de fuerza de trabajo que tenga ese territorio y que los empleos se generen mayoritariamente a partir de esa fuente. Gracias, ministra. Me quedan 3 minutos, Marino, pero creo que sería importante un mensaje a nuestro pueblo ya a horas de que se comience la implantación de la tarea de ordenamiento. Bueno, primero, no hay nada que justifique que ningún trabajador cierre el año sin saber lo que va a ganar. Esa es una responsabilidad de las administraciones y lo que le pedimos a los trabajadores es que lo exijan, nos lo informen, lo denuncien, lo que entiendan las personas. Todo el mundo debe esperar el 31 de diciembre sabiendo lo que va a ganar. Segundo, hay que mejorar todavía la preparación de las estructuras intermedias para explicaciones como las que acaba de dar la ministra aquí. Hubo mucha confusión, por ejemplo, en los tabaqueros. Yo soy manzanillero, en Manzanillo hay una fábrica de tabaco, fueron a ver a mi hermana, le dijeron que estamos en una escala muy bajita, pero yo lo que creo es que eso se aclaró. Y dijimos, usted quedó en determinada escala, pero aquí se mantiene un sistema de pago por destajo. Y además esa estructura empresarial de ese grupo empresarial es exportadora. Y como exporta es 24/1 y tendrá grandes posibilidades de distribución de utilidades. Y se terminó la preocupación. La escala mejoró y lo que eso es lo que garantiza que tenga un salario mínimo. Un salario mínimo. Claro. Mejor que el que tenían antes. Un director de empresa me dijo, yo quedo peor. ¿Por qué tú quedas peor? Porque yo hoy gano 500 pesos en la escala, pero gano 4.000 pesos por sistema de pago. Y ahora voy a 5.000. Y con 5.000, con el incremento de los precios, hago menos que con 4. Digo, oye, pero lo que tú te ganabas por resultados, ya la escala te lo pone como un ingreso fijo que no depende de nada y todavía te toca la distribución de las utilidades si la empresa es eficiente, que es lo que estamos buscando. Estoy poniendo ejemplos de las cosas que han ocurrido. El ejemplo que ponía la ministra, los maestros los subimos de grupo y subir todos los maestros de grupo fue 250 pesos. Entonces tú tienes dos decisiones. Lo que no alcanzaba el dinero era para subir a todos los maestros de grupo y mantener la antigüedad. Entonces, la antigüedad beneficia a un grupo y la subida de escala los beneficia a todos. Entonces, Randy, todo esto es, como hemos dicho, muy complejo. Seguimos en el mes de enero escuchando todas las opiniones. Y no quería dejar de terminar la mesa redonda sin trasladarle un saludo y una felicitación a nuestro pueblo por el año que hemos tenido que pasar. Todo el mundo sabe por qué, en las condiciones difíciles. Me pidió el presidente que no lo dejara de decir. Felicitar a todos los cubanos por el año nuevo, un año más del triunfo de la revolución y hacer todo lo que tengamos que hacer para que la tarea de ordenamiento cumpla los objetivos que estamos esperando, que es ante todo, un mejor desempeño de la economía. Muchas gracias a todo nuestro pueblo y a ti particularmente. Gracias, Marino, por habernos acompañado durante todos estos días. Gracias a la ministra de Trabajo también por haber estado con nosotros. Reitero esa felicitación a todo nuestro pueblo. Feliz año 2021 para un pueblo sacrificado y digno, vencedor de desafíos como el nuestro. Mañana habrá programa especial en el espacio de la Mesa Redonda, programa musical, música para nuestro pueblo este 31 de diciembre y el 1 de enero estaremos retransmitiendo la Mesa por los 30 años de la Colmenita, esa obra fruto de la revolución que es también la obra de la revolución hacia los niños. Así que nos vemos nosotros el 4 de enero, estaremos hablando